Pues podemos ir empezando si queréis. Bueno, yo soy Miguel, soy militante de Liza, mi compañero Pedro, tenemos a Mateus y a Leandro, que son compañeros de la OSL de Sao Paulo, si no me confundo. Brasil. En Brasil. Habíamos pensado hacer una pequeña presentación muy rápida de contexto y de qué es Liza, qué hacemos exactamente, para dar paso. Yo creo que puede ser un buen paso para que los compañeros, que son una organización con mucha más trayectoria, nos cuenten su experiencia allí en Brasil. Yo iba a realizar un poco un contexto de cómo, en qué momento aparece Liza. Yo planteo esto retrotrayéndonos un poco en el tiempo. Si vamos a 2008, ahí estallan dos burbujas bien conocidas, una más que otra, ¿no? La primera es la burbuja de la vivienda, ¿no? Y con ello se da una crisis a nivel mundial. Realmente no es tanto hay compañeros aquí que saben mucho más de economía que yo, pero bueno, no es tanto una crisis de la vivienda, sino de la especulación y de lo que podríamos llamar el capitalismo financiero. A mí me gusta pensar que junto con esa burbuja explotó otra burbuja que era menos material, más ideológica, pero que estaba vinculada directamente con la cuestión material, ¿no? Como siempre lo está. Esa segunda burbuja, para mí, que explota en aquel momento, es el relato del fin de la historia y del neoliberalismo, que dice que ya no se puede cambiar nada y que esto es lo mejor que tenemos y que esto es lo que hay. La burbuja material supuso, como sabéis, una recesión brutal en un montón de países, paro generalizado, colas del hambre, movilizaciones, al menos 3 olas de movilizaciones a nivel internacional, que hay muchos teóricos interesados que siguen intentando vendernos como procesos completamente separados que no tienen ninguna relación. Lo que pasó en Chile no tiene ninguna relación con lo que ha pasado en las periferias de las grandes ciudades europeas, no tiene nada que ver con lo que pasaron en las plazas árabes, con lo que pasó en Latinoamérica, con lo que pasó en Estados Unidos. Nosotros planteamos un relato diferente. Lo que entraba en crisis no eran las economías nacionales, sino la economía a nivel internacional. Esa explosión de la burbuja supuso una agudización de las contradicciones de la clase trabajadora a nivel internacional, que no tuvo otra solución que movilizarse. Es cierto que las movilizaciones se dieron de forma muy diversas en diferentes contextos sociopolíticos, que no es lo mismo lo que pasó en las plazas árabes, que lo que pasó en Grecia, que lo que pasó en Chile, que lo que pasó en Madrid, que lo que pasó en España. Veníamos de un retroceso gigante de la lucha obrera y de la conciencia de clases y tuvo expresiones muy diversas, ¿no? Algunas de tipo más ciudadanistas, algunas de tipo más nacionalistas. Pero lo que es innegable es que a partir de ese momento algo cambió en el mundo. Lo que cambió afectó, obviamente, lo material afectó también al sentido ideológico o al sentido, a la conciencia de la gente. Y aquí os voy a plantear que pasaron dos cosas, básicamente. Por un lado, el capitalismo dejó de parecer como una cosa infinita, con una resiliencia insuperable y como algo a lo que teníamos que, en el mejor de los casos, adaptarnos o prepararnos para huir y resistir. Y empezaron a surgir relatos científicos, bien formados, que nos contaban otra historia. Nos contaban que se habían dado una serie de condiciones que podrían hacernos pensar que el capitalismo había entrado en una crisis crónica. Yo prefiero decir crónica que terminal, porque terminal nos puede llevar a pensar que se va a acabar solo y que entonces no hay que hacer nada más que esperar. Crónica yo creo que nos ayuda a pensar que esta crisis puede durar mucho tiempo, se puede alargar mucho, puede tener diferentes formas de expresarse. Y esa crisis se agudizó con la cuestión ecológica, obviamente. Los límites del planeta ya los estamos viendo, ¿no? Cómo se han materializado. Si sumamos estas cuestiones, podemos pasar a la burbuja, a la segunda burbuja que os decía que explotó, que es la del relato de que ya no había nada más que hacer.
En esa explosión de ese relato de ya no hay más que hacer, aparecieron un montón de voces diversas. En el caso concreto del Estado español, supuso el procés catalán, con una impugnación a la unidad de España, a la corona, con todos los matices que queremos darle y con todas las críticas que podamos hacer y la perspectiva que tengamos. Obviamente supuso una crisis para el régimen del 78, el 15M, el rodear el Congreso, las mareas en defensa de los servicios públicos. Bueno, se dieron una serie de movilizaciones, la huelga feminista, que fue espectacular. Bueno, se dieron una serie de movilizaciones que en algún momento fueron desviadas o redirigidas hacia una reconstrucción o reorganización del sistema, ¿no? De alguna manera, la irrupción de los nuevos partidos reformistas, con Podemos en primer lugar, pero luego con todas sus versiones cada vez más edulcoradas, supuso un activo que desvió parte de ese potencial. Ellos decían que intentaban sostener el poco potencial que quedaba, darle algún tipo de forma que pudiera perdurar en el tiempo, dado que ellos entienden que las movilizaciones y la lucha no puede extenderse mucho tiempo. Nosotros lo entendemos de otra manera, más como una acción política destinada a llevar la lucha que se da en la calle, la lucha que se da de organización, a secciones dirigidas, verticales, representativas, y meterlo otra vez dentro de las instituciones, y supuso una restauración relativa del régimen burgués. Esto tuvo, en el caso de Madrid, que es el que más conocemos, tuvo una expresión muy particular, que fue el Ayuntamiento de Manuela Carmena y demás, en el que es interesante ver cómo una parte de los que formaban ese gobierno eran militantes que venían del movimiento libertario directamente, ¿no? Y que, de hecho, algunos hoy por hoy siguen en el movimiento libertario. El movimiento libertario entendido de una forma muy amplia, movimiento autónomo, movimientos sociales, como lo queráis. Claro, este ciclo de movilizaciones podemos empezar que que empieza a diluirse con esta institucionalización, ¿no? Y sobre todo yo creo que con el retroceso de los apoyos electorales que tuvieron en un principio, ¿no? Ahí podemos ubicar que está pasando algo que cambia, un ascenso de la extrema derecha, que yo creo que esto es algo que tiene su eco a nivel internacional. De hecho, aquí tardó más que en otros países, pero ya estamos en pleno ascenso. Y aquí en lo subterráneo, es la propuesta que yo os traigo, pasó algo más. Pasó que la gente que estaba movilizada en aquel entonces hizo una experiencia muy intensa de luchas en muy pocos años. Creo que fue las movilizaciones empezaron, Ángel, tú seguro que te acuerdas más, 2011... 2011. Hasta el 2016 había cosas potentes y, por ejemplo, ¿perdón? de la Trinidad, por ejemplo, claro. Se dieron una serie de procesos de autoorganización, de confrontación, de cuestionamiento, de análisis, que asumieron esto que os decía al principio, que se había roto esta idea de que el capitalismo era invencible, ¿no? Sin embargo, fueron desviados, derrotados, cooptados, de diferentes formas se desarticuló aquel movimiento. Y entonces surgió una cosa que desde mi punto de vista es muy interesante, que es que en un sector de lo que podríamos denominar, me da igual el nombre que queráis, extrema izquierda, movimiento anticapitalista, como lo queráis pensar, una parte de esa gente que había estado movilizada puso en crisis las hipótesis estratégicas que había puesto en práctica en aquellos momentos de lucha, ¿no? Liza, y creo que otras organizaciones que surgieron en aquel momento, incluso cómo se han repensado organizaciones que han seguido con la misma estrategia, pero que han hecho análisis y han variado cuestiones quizás a lo mejor no de índole estratégico, pero sí táctico, de análisis y demás, hicieron todo ese proceso de
de replanteamiento debido a esa experiencia práctica que se puso a prueba en esas luchas, ¿no? Por poner el ejemplo que siempre pongo, porque es el mío y es el que puedo dar, yo vengo del movimiento autónomo, de la idea de hay que liberar espacios, hay que abrir espacios para que los vecinos y las vecinas se organicen, ahí vamos a generar actividades donde nos conozcamos, la gente se va a responsabilizar de los espacios, la responsabilización de la gente de esos espacios va a hacer que se genere un nivel de conciencia más elevado y eso de forma acumulativa nos va a permitir poco a poco construir una fuerza alternativa, espacios donde mostremos que hay otra forma de hacer, ¿no? Y además ahí nos vamos a constituir como fuerza que en algún momento va a entrar en choque con las otras fuerzas. Había otras hipótesis más de tipo insurreccional, se trata de generar enfrentamientos porque la propia represión del Estado y del capital va a hacer que la gente se active. Había y sigue habiendo hipótesis de índole sindical, cooperativista, bueno. La cuestión o el análisis de Lisa, que es obviamente discutible y que podemos discutir luego si os apetece, es que en aquel momento, y dada la trayectoria de la lucha obrera o de la lucha social de los últimos, diríamos, 40 años, se habían convertido las tácticas de combate en estrategias en sí mismas, ¿no? Entonces, no se había... digamos que cada una de estas corrientes nos pensábamos por separado de las demás. En todo caso podíamos tener puntos de unión, pero no estaban lo suficientemente coordinadas en un proyecto que fuera capaz de desarrollar un proceso de acumulación de fuerzas sostenidas en el tiempo que nos permitiese en algún momento sí que constituir ese sujeto político capaz de enfrentar. Y además había una tendencia a pensar en términos muy positivos, ¿no? De construcción. Podemos construir un sujeto. Y se había eliminado la idea, que esto tiene mucho que ver con las derivas propias del autonomismo, de Antonio Negri, Holloway y demás, no hay que enfrentar al poder directamente, no hay que constituir un contrapoder, sino que se trata de alguna manera de construir una alternativa dentro de este sistema, de ir horadando el sistema, de ir debilitándolo bueno, está la metáfora mítica del autonomismo, que a mí me hace mucha gracia, que es hacer más agujeros al queso. Desde nuestro punto de vista, el problema es que el capitalismo no es un queso y no se deja horadar hasta que desaparece el queso, sino que tiene muchísimos mecanismos de autodefensa que cuando tú planteas un riesgo real, pues tiene mecanismos de represión, de criminalización, de infiltración y demás. Para ir terminando en ese proceso, en el que yo creo que entra una parte importante de la extrema izquierda buscando nuevas alternativas, nosotros, que no nos conocíamos en aquel momento y que venimos de diferentes proyectos y de diferentes estrategias dentro del movimiento libertario, y que hemos pasado, digamos, el duelo de haber sido derrotados, de que nuestros proyectos hubiesen sido desviados o completamente inocuos para el sistema, empezamos a buscar alternativas porque pensamos al menos yo recuerdo tener la certeza de que tiene que haber algo en el movimiento libertario que haya pensado en estas cuestiones y que lo que pasa es que yo no lo conozco. No se trata de descubrir la pólvora, sino de localizar en el movimiento libertario ideas y rescatar ideas que nos pueden ayudar a soportar, a sobrepasar estos problemas, estas limitaciones que han tenido nuestras prácticas anteriores. Y yo llamo a Ángel, que Ángel tiene la virtud de que conoce a todo el mundo, y me pasa un texto de un compañero de Brasil, de Felipe Correa, que aquí fue publicado por Descontrol, que se llama Hacia un pueblo fuerte, así se publicó en castellano, y leer Hacia un pueblo fuerte fue para mí una revelación. Es decir, hay otra forma, hay otras ideas en el anarquismo que pueden ser interesantes. A partir de ahí empezamos una investigación propia, somos un poco aventureros y nos publicitamos, contactamos con EMBAT, que es una organización hermana en Cataluña. Empezamos a investigar yo cosas que, por ejemplo, no conocía, la plataforma del Dielo Truda, de los anarquistas rusos y ucranianos exiliados en París.
empezamos a estudiar el especificismo, que ahora nos van a contar los compañeros qué es y cómo es, y a partir de ahí hacemos una propuesta estratégica, que es construir una organización revolucionaria que tenga su propia teoría revolucionaria, que esté integrada por cuadros revolucionarios con un gran nivel de coherencia y de unidad estratégica para tener una unidad de acción que pueda llevar adelante ese desarrollo teórico que hacemos. Y entonces el compañero Pedro os va a contar un poco cómo se plasma esto en lo concreto. Pues voy a contar primero, digamos, lo que es Liza en sí mismo, pasando un poco del plano local a un plano más general, y luego Liza con la idea que nacemos es que esta unidad debe de construirse no solo en Madrid, sino que debe abarcar más espacios. Entonces después hablaré de dónde se inserta Liza en, digamos, esta parte del movimiento libertario, tanto en el plano del Estado español como más internacional. Para empezar, en Liza tenemos dos núcleos. Uno es el de Madrid y el otro núcleo es el de Granada. Cada núcleo tiene una asamblea local en la cual intentamos llevar a tierra, digamos, todos estos desarrollos que vamos haciendo poco a poco. Y hasta ahí, digamos, es un poco como la estructura más básica. Una vez al año, más o menos, es que también es verdad que nos hemos constituido de esta manera hace poco y Liza, la verdad es que es un poco un proceso en construcción todo el rato, porque cada vez que vamos desarrollando formas organizativas vamos haciendo análisis de qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal, y con las que las hemos hecho bien decimos, venga, pues esto más para adelante, pero con aquellas que hemos hecho mal intentamos corregirlas. Entonces, llegamos a la conclusión de que esta cuestión de la unidad táctica, estratégica y de acción, que requiere una unidad teórica, no se puede estar, digamos, cambiando en todo momento y requiere de unos procesos democráticos serios, y por lo tanto nos hemos dotado de la figura del Pleno, que una vez al año se reúne, en la cual participamos a título individual y debatimos distintos textos que se hayan llevado para intentar cohesionar una línea política o cambiar los estatutos que regulan cómo nos organizamos. En el mismo pleno escogemos cargos, porque en Liza, aparte de esta estructura local, también tenemos una estructura federal, por llamarlo de alguna manera, que tiene un comité, y ese comité se compone por distintas secretarías. Está la Secretaría Política, la Secretaría de Organización, la General, la de Comunicación y, bueno, tesorería también. Luego explico en qué consiste cada una. Y aparte de estas secretarías, en el comité participa, digamos, cada núcleo a través de la secretaría local que se escoge en cada núcleo, para de esta manera tener un órgano que nos permita coordinar toda la actividad desde el plano como más funcional y también desde el plano territorial. En la Secretaría Política, principalmente, pues como su nombre indica, vamos desarrollando tareas más políticas, vamos intentando profundizar en la línea política. El Pleno mandata a la Secretaría, oye, necesitamos investigar sobre feminismo. Entonces, la Secretaría Política lo que hace es vehicular esa propuesta del Pleno y la vamos desarrollando a lo largo del año para presentar unas tesis a unas conferencias de militantes, en la cual pues, podemos entrar en un debate mucho más rico y guiado de cara a construir línea política. También la propia Secretaría Política va sobre los temas que nos hemos marcado, vamos haciendo formaciones y así como militantes nos vamos construyendo pues, a saber cómo intervenir mejor, a tener una idea más cohesionada de la organización, etc. Luego también tenemos la Secretaría de Organización, la cual se encarga de mantener un registro. Y en Liza también tenemos una serie de protocolos para ir lidiando, digamos, pues, con tema de agresiones, porque, como sabemos, no por ser anarquistas estamos exentos de todas las opresiones que suceden y, por lo tanto, intentamos tratarlas internamente de la mejor forma posible. También, pues, bueno, para otra serie de procedimientos y tal. En comunicación pues intentamos sacar todo lo que tenemos dentro, cómo sacarlo hacia afuera,
desde LIZA, y la Secretaría General se encarga principalmente de relaciones exteriores. Es quien hace de enlace y de vínculo de LIZA con digamos, el movimiento especificista, plataformista a nivel estatal y también internacional. Entonces, todo esto solo tiene sentido si se puede ligar con la práctica. Entonces, de este pleno, digamos, como que partimos un poco como de la base hacia arriba, luego, en lo local, la asamblea se dedica a llevar las cosas a la práctica, tomando todas estas decisiones y estos desarrollos. En Madrid, por lo menos, nos dividimos en 2/3 áreas, una sería la sindical, otra la social y otra la de vivienda, donde estamos trabajando en todos estos desarrollos estratégicos y teóricos que hemos estado haciendo, cómo los podemos llevar al día a día de nuestra militancia. Nuestro objetivo como LIZA es incidir en la realidad. Uno de los mayores problemas y análisis que hacemos en el ciclo pasado precisamente es que no hubo una capacidad de poder decir, oye, esto se está desviando y está siendo encauzado en una vía institucional que es una vía muerta. Entonces, precisamente desde los sectores donde la clase trabajadora está reunida, la clase trabajadora entendiéndola como una diversidad, no el obrero de mono azul, sino pues hay disidencias, no solo es en el trabajo, sino también en la vivienda, etc. Buscamos incidir. Y esto es lo que viene siendo LIZA, así muy a grandes rasgos. Y luego, en el área estatal, tenemos 3 órganos, bueno, habría más bien 2. Uno es Regeneración Libertaria, que es nuestro medio de expresión, donde pues, es un medio de expresión que tenemos para ir contando, bueno, para ir subiendo artículos, se puede subir a nivel individual, no hace falta estar militando en unas organizaciones, pero es un medio de organización que tenemos para expresarnos como corriente y sacarlas hacia afuera. Donde participamos con más organizaciones como son EMBAT, EDRA, SESTA y BATSAC. También tenemos una editorial que se llama Teima. Hemos publicado hace poco el libro Bandera Negra, que, bueno, los compañeros quizás también lo pueden explicar, pues sale de ahí. Y aparte de esto tenemos 2 órganos /1 que serían el Foro y el Faro. El Foro vendría a ser el lugar donde nos reunimos todas estas organizaciones del Estado y decimos, pues, si somos plataformistas y buscamos la unidad, que menos que empezar a trabajar para construir esa unidad a nivel estatal. Entonces estamos en un proceso de debate para intentar avanzar hacia la constitución de una organización unitaria a nivel estatal. Luego el Faro sería, digamos, como el espacio propio donde ya se tomarían las decisiones y la dirección que queremos tomar y si nos conformamos como organización o no. Y por último, hemos participado en una coordinación europea del plataformismo con otras organizaciones como D-Platform o la UCL francesa. También estamos en contacto con la coordinadora /medio que se llama Anarquismo, donde no solo está en BAT, sino que pues, bueno, hay organizaciones de todo el mundo. Y bueno, la verdad es que eso es un LIZA en un resumen. Y luego si tenéis más preguntas, pues preguntad y expandimos. Entonces con esto le doy la palabra a los compañeros de la OSL. Olá, meu nome é Matheus, sou de Brasil, do OSL de Brasil. Desculpe por meu espanhol, às vezes vou falar em portunhol. Mas para explicar, anarquismo em Brasil começa em início do século XX, muito com imigrantes de Europa que vão ao Brasil, de Espanha, Itália. E a tática mais predominante em Brasil é sindicalismo revolucionário em começo do século XX. É a principal corrente de movimento obreiro até começo dos anos 30 e teremos o início de uma ditadura populista, meio fascista e também um forte crescimento do movimento comunista e os anarquistas vão ficar muito pequenos até a ditadura militar que vai acabar com todos os resquícios de anarquistas no Brasil.
nos anos 60. Nos anos 60 e até inícios de 90, uma ditadura vai acabar com boa parte da esquerda, os movimentos de luta, as organizações sindicais são muito reprimidas em período, e nos anos 90 teremos o início de uma geração que queira reconstruir o anarquismo em Brasil. Vamos muito ser... A primeira referência que vamos ter nesse período é a FAU, a Federação Anarquista Uruguaia, que em período de ditaduras militares na América do Sul, feito na luta armada contra a ditadura em Uruguai. E nos anos 90, o anarquismo no Brasil estava quase acabado. Somente há grupos culturais pequenos, mas que não estavam junto dos movimentos obreiros e movimentos de lutas. Então, uma de nossas leituras de Brasil é que temos que fazer o anarquismo estar de novo como uma corrente em las lutas de las massas, fazendo o anarquismo ser relevante em las lutas. Porque o anarquismo como uma corrente acabou no Brasil. De anos 90 para cá, temos várias tentativas de organizações. Começamos com uma primeira OSL nos anos 90, mas uma organização jovem, com muitas expectativas, e não era nem vivo. Mas os companheiros da época dizem que quiseram construir a casa pelo telhado. Então, que fizeram muitas discussões amplas, discutiram tudo, mas não tinham base social e inserção nas lutas para conseguir manter uma organização viva. Na FAU teremos uma coisa muito importante, que a organização precisa continuar viva para continuar lutando, e quando ela continua lutando, ela pode continuar viva. Então é uma coisa, era um ciclo. De anos 90, essa organização não vai muito para frente, não dá certo, e regredimos a um passo anterior de começar trabalhos locais em cada lugar do Brasil. Essas pequenas organizações locais vão evoluindo e criamos um fórum do anarquismo organizado em Brasil. Vários estados com as organizações locais num espaço de fórum para discutirmos, trocarmos informes. Isso vai de 2003 até 2012. Nesse período anterior eram somente as organizações locais. Desde 2012 criamos a Coordenação Anarquista Brasileira, que é um passo adelante do fórum, que é um momento de coordenação das lutas, tentar ter uma coordenação maior das lutas de cada organização local. Era um processo de unificação. Em 2019, depois, 2021, lançamos a OSL, que é uma organização única nacional dos estados que estavam no interesse dos estados do Brasil, que queriam construir uma única organização nacional em todo o território brasileiro, com unidade teórica, unidade estratégica, unidade de práticas, táticas, e uma leitura conjunta da realidade, uma só organização de quadros a nível nacional. Acho que a gente vê muito também de um movimento autonomista, anarquista, que cresceu muito no período de 2013 a 2018 em Brasil. Teremos um levante de lutas em 2013 por causa de preço de passagem, preços dos ônibus, tarifa dos metrô, dos ônibus e transporte público. E este período teremos muitas lutas lá contra a Copa do Mundo, lutas estudantis, indígenas. É um período muito grande, mas também com um período que vem o governo de PT e de Lula cada vez com menor popularidade e um aumento maior da direita, que vai se extremizando, que vai de 2018 com a eleição de Bolsonaro.
Temos um golpe também contra Dilma em 2016 e 2018 a eleição de Bolsonaro. Então é um período de muitas lutas e intensas protestos em la rua, em las calles, muitas demonstrações. E desse período para cá teremos um grande ascenso também de centro-esquerda, de Lula, PT, como uma alternativa à extrema-direita que ha crescido no Brasil. E em anarquismo, queremos muito na luta contra a extrema-direita com um projeto de revolução social, com uma força de povo. Estamos numa tradição anarquista de pensar no dualismo organizacional, que os movimentos sociais são movimentos amplos, como os sindicatos, movimentos de bairros, vivendas, são movimentos amplos, pelo menos em Brasil, com muitas correntes. Não há anarcossindicalismo no Brasil, são os grandes sindicatos, tem trotskistas, marxistas, anarquistas, e por isso uma organização especificamente anarquista é um espaço onde podemos pensar nossa estratégia, nossa inserção, nossa atuação no mundo real. Teremos também pensado também criado numa teoria social libertária, que é uma teoria que teremos usado para tanto nossa organização, como iremos nos organizar, quanto a leitura de mundo. Essa teoria social libertária, usamos também clássicos de Bakunin, como o movimento, a forma organizativa da Aliança dos Trabalhadores em la Internacional. A Internacional é um movimento mais amplo de trabalhadores, a Aliança de Bakunin como um grupo menor que estaria dentro fazendo influência, assim como uma plataforma. Também a Bulgária tem uma forte tradição plataformista e a FAO em América do Sul. Estamos agora em fortes em lutas de sindicatos, principalmente em educação, em universidades, e também em lutas que dizemos em Brasil comunitárias, que são ocupações de terras em las cidades por moradia ou em campo, ocupações de terra para produção de camponeses. Temos uma cultura crítica. O maior movimento de Brasil que está na ocupação de terras é MST. É um movimento muito grande, é muito famoso, mas é muito próximo da centro-esquerda, PT e Lula. Mas estamos criticamente porque no campo é muito difícil fazer organizações, porque são militantes que estão solo em muitos quilômetros, então são poucos. Então, estrategicamente, está difícil criar um outro espaço. Mas em la cidade, MST tem um braço em uma cidade que chama MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que fazem ocupações urbanas. Estamos em racha, uma cisão, entendeu? Cisão? Racha. Red. Ciclo. Se rompió la organización en dos. Un Cisma. Cisma. Estamos em um cisma de MTST em la cidade que chama Luta Popular, onde me estou em inserção, que fazemos ocupações de terra, quando as pessoas podem construir suas casas, e fazemos a autogestão desse espaço, a autodefesa desse espaço, para que esse processo organizativo que poderíamos conseguir muitas lutas, e dessas lutas e desses enfrentamentos poderíamos ter avanços organizativos e avanços rumo a uma revolução. Bueno, yo voy a intentar hablar en castellano. Si hubo dudas, por favor me interrumpen, me preguntan. Si no está bueno, puedo hablar en portugués si queda mejor, pero voy a intentar. ¿Sí? Entonces, como ya he hablado Mateus, nosotros somos una organización que pensamos como Lisa, inserción social. Nosotros queremos estar donde el pueblo está.
Entonces, para explicar un poco de puede ser hoy, yo voy a empezar a hablar de inserción social, de trabajos, porque eso es el principal. Nosotros queremos movilizar a las personas, el pueblo, no, una organización que no se presta a eso, no hay por qué. Entonces voy a empezar por eso. Entonces, mira, para nuestra organización es esencial que el militante, cuando se torna militante, tenga una inserción social. Pero no basta una inserción social cualquiera. Hay que ser una inserción social que esté de acuerdo con estas estrategias, con nuestras tácticas, porque hay inserciones que no hay sentido para lo que buscamos, entonces no hay por qué estar en una inserción reformista en una organización revolucionaria, entonces para nosotros no es una inserción. ¿Sí? Entonces tenemos inserción en los movimientos, que acá yo creo que llaman de vivienda, que como todo explicó, son movimientos hoy esencialmente de morada, porque es diferente de acá. Acá vos tienen luchas por inclinato de alquiler, ¿sí? Allá es un poco diferente. Nosotros tenemos muchas tierras, muchos terrenos que no tienen ni dueño, ¿sí? Están allá. Y personas que no tienen donde vivir se instalan allá, van y ocupan, es lo que llamamos ocupación. Hay en el campo y hay urbanas. Entonces, y esto empieza una lucha, porque muchas de estas tierras, de estos terrenos están allá porque el dueño está guardando que se valorice. Entonces, pero cuando vuelve para él, ya hay personas viviendo allá hace años, con casas, con hijos, hijas, perros, con todo, y se quieren sacarlos de allá. Entonces, nosotros nos enseñamos y cuando eso ocurre, es una organización casi que automática, porque las personas van a defenderse, van a defender sus viviendas. Entonces, organizamos. Por eso estamos en este tipo de movimiento, que es lucha popular, que es un movimiento de vivienda, pero más revolucionario, que también también tiene como objetivo una independencia clasista. No somos solo nosotros allá. Hay trotskistas, hay otros movimientos, pero todo bien. Es una estrategia. Nosotros solos no hacemos nada. Nosotros tenemos que estar en espacios con el pueblo, con quien no tiene partido, no tiene nada, pero estamos en las luchas, si hay posibilidad, porque hay movimientos muy verticales, muy autoritarios, que nosotros no vamos a estar porque no creímos que la lucha es para donde nosotros gostaríamos de, pero espacios como ese es posible. En el sindical es algo casi que lo mismo. Entonces voy a empezar por la diferencia sindical de acá. Acá es lo que llamamos de libertad sindical. Puedes, si hay dos opciones, puedes elegir qué sindicato se quiere estar. Allá no hay eso. Hay un sindicato exclusivo por categoría. Entonces, mi categoría es sector público. Yo tengo que estar en un sindicato porque es un sindicato que existe para esta categoría de sector público. Pero lo que conseguimos es como filiar este sindicato en lo que llamamos de central sindical, que son muchos sindicatos intentando
como nosotros, pero intentando hacer una lucha conjunta con todos, ¿sí? Entonces en Brasil hay la CUT, que es la más grande, que está conectada al Partido de los Trabajadores, que es PT, que es muy, muy reformista, aún peor que reformista. Entonces, sí, porque cuando PT está en gobierno, no hacen luchas y impiden otras luchas, intentan impedir otras luchas, ¿sí? Y nosotros estamos en una central llamada CSP Conlutas, que es muy interesante, porque no son una central sindical que se aceptan solo sindicatos. Y luta popular de venda, también está allá. Entonces es posible que, por ejemplo, la plata, el dinero de los sindicatos se utilicen para ayudar a la lucha de vivienda, porque son personas sin plata, pero los sindicatos tienen alguna plata. Entonces es muy interesante y con una posibilidad de democracia interna. Entonces conseguimos ter influencia, conseguimos hacer luchas reales allá. Entonces hoy nuestra estrategia es estar próximo de estas fuerzas que están en izquierda del PT y que pregan la independencia de clase. Ese es un punto central para cómo queremos intervir en la realidad. Queremos estar y lejos de stalinistas, si posible. Yo creo que a nadie quiere estar muy cerca de un stalinista. Pero si ocurre también, si está en un momento a stalinistas, todo bien, vamos a... Pero, y normalmente stalinistas van a quedarse próximos del PT. Entonces, ese es un principal. Entonces, partiendo de lo que nosotros queremos, cómo queremos vivir la sociedad, pensamos en nuestra organización. Nosotros tenemos nuestra teoría, que pasa por la plataforma, por especificismo. Entonces, después de todo que Mateus habló sobre el histórico, ¿no? Casi 30 años de historia, nosotros llegamos al punto que creímos que teníamos que tener una organización solo y no más una coordinación. Entonces, nosotros éramos de cabo, ya preguntaron de eso, entonces, pero hubo hasta un pleno para discutir, todos estábamos juntos, pero no se fue como eso. Entonces, como ya me preguntaron, nosotros, en vez de pelearnos, hicimos un cisma, todos están contentos en su lado, pero nosotros tenemos una organización, con estrategia, con tácticas, con estrategia de tiempo restrito, que es como esa que os dije, de estar en este espacio con otras fuerzas de izquierda para construir un campo combativo. Entonces, a partir de eso tenemos una organización. Nosotros somos una federación que tenemos núcleos regionales, en algunas regiones más de uno, que son las células, las federaciones donde salen las decisiones. Y como ustedes tenemos una instancia que los delegados van solo para llevar lo que fue discutido en el núcleo, que es la instancia. Y las secretarías cuidan tanto de las frentes y las secretarías. Las frentes piensan estratégica entre los movimientos, pero no son deliberativas. Solo piensan, entonces, núcleos van a decidir, o un congreso. Entonces, acá estamos a pensar los trabajos, estamos a pensar cómo movémonos juntos para un objetivo. Y acá tenemos las secretarías, que son la ejecutiva, que son para ejecutar las líneas que... Entonces, no es un trabajo sencillo, no es fácil, porque nosotros ya éramos una regional de CABE, creamos una organización y aún así
nuestro primer congreso para decirnos, no, somos la organización, fueron 3 años, solo para este congreso. Inicial para tenemos lo que consideramos un básico. Entonces, ya teníamos muchos acuerdos, ya sabíamos, pero aún no teníamos escrito para... Entonces, a partir de eso nos organizamos, decidimos, y otro punto que es importante, somos un partido de cuadros, entonces no es un problema. Fíjate, todos queremos quedarnos más grandes, todos queremos crecer, pero ¿cómo queremos eso? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de ingreso, aún no es militante de organización, de 1 año, solo con una formación teórica, y para la militancia empezar a intentar encontrar una inserción social, pero no es como ya dijo, no es cualquier, una inserción social que se encuadre en esta estrategia. Entonces, un año con encuentros mensales, que se va a hacer la formación, que es cíclica, y si se pierde una, hasta puede entrar, pero se va a hacer de la misma forma. Después es un estadio casi de preingreso, que es una iniciación, es un militante en iniciación, que vamos a presentar la organización. Si aún no tienen una inserción social, vamos a intentar encontrar una, y puede quedar allá hasta estar pronto, estar listo para adentrar. Puede llegar años, puede. Pero y aún no tiene acceso a todo, nosotros combinamos, nosotros llamamos para reunión, no es automática, no son todos los encontros que van, nosotros no tienen acceso a los documentos, nada. Después tenemos el militante, y después el militante íntegro que es una opción, porque hay más tareas, que vas a trabajar más en la organización, no solo en el social. Entonces, yo creo que este es el básico de nuestra organización. Yo creo que no voy a aburrir los demás con detalles, con cosas menos importantes. Yo creo que eso. ¿Puedes contarles qué es la ITA y la relación, el Instituto de Teoría e Historia Anarquista, y qué relación tiene con OSL y cómo trabajáis en conjunto? ¿Qué más? Só para completar sobre a nossa teoria social, teremos uma preferência muito grande de criar uma teoria a partir de teóricos anarquistas, de movimento anarquista historicamente. Teremos materialismo próprio, mas também que não seja tão economicista quanto os marxistas e consiga equilibrar com pontos da sociedade, da cultura e pontos de especificidade dos locais. Então, pensamos a luta de classes, em Brasil principalmente, como algo junto e que não é possível separar da luta feminista, da luta contra o patriarcado, da luta racial, contra o racismo, porque pensamos que o racismo, o patriarcado são pontos fundamentais para o crescimento do capitalismo. São ferramentas de capitalismo para a dominação de trabalhadores, de trabalhadoras. Então, pensamos que parte da luta de classes é a luta dos conflitos contra os raciais, conflitos antipatriarcais, e para isso também podemos ter umas diferente de outros movimentos, teremos uma abordagem que irá trazer isso junto das lutas sociais, junto das lutas sindicais, das lutas por vivenda, das lutas nos bairros, e acho que era só para... Isso é importante. Nós levamos estas lutas para nossos espaços de inserção, para onde estamos seguidos. Então, nós há um movimento feminista, tudo bem,
pero nuestra opción es para intentar la teoría feminista y racista y traer el combate para todas las personas, no solo construir una lucha con militantes de estos movimientos. Entonces, yo voy a dar un ejemplo. Ayer en Brasil fue el Día de la Conciencia Negra, porque es un feriado antirracista. Entonces, en mi sindicato nosotros hicimos un post antirracista, anticapitalista, mostrando estas cosas. Entonces, este es el objetivo, llevar estas luchas para donde está el pueblo. Es un poco diferente de solo quedarse en un movimiento con militantes de una u otra. Es intentar realmente una conciencia del pueblo para este tipo de... Y de esta conciencia que se gana en las luchas, en la conciencia de quien está en su lado, de quien es el enemigo. Es fácil porque la materialidad es concreta. En la materialidad concreta que vamos conseguir necesidades. Né? Queremos também que poucas dessas pessoas saem de casa ou para uma manifestação para defender o anarquismo ou a revolução. As pessoas saem de casa para ter melhorias em suas vidas, melhorias materiais e conseguir ter uma vida melhor. Então, nossa prioridade é estar junto das lutas por melhorias de vida e fazer delas mais radicais, podermos autogestionárias e desses processos mais combativos, desses processos de lutas sejam feitas, sejam ganhando organizações cada vez mais revolucionárias. Criando consciência de classe, criando um espírito combativo. Sim. Sobre a relação com ITA, ITA é o Instituto de Teoria e História Anarquista, um instituto brasileiro que é muito próximo do USL, mas não está dentro da organização. Temos muitos militantes de nossa organização que está em ITA, mas ITA não é somente o USL, é um espaço de pesquisadores, pesquisadoras, militantes que têm focado mais em uma pesquisa histórica, teórica de anarquismo. E é um espaço com muitos companheiros que, quando precisamos editar um livro, publicar alguma coisa, fazemos em conjunto, mas também tem anarquistas de outras correntes, da liberdade de pensamento, da liberdade de pesquisa. Então, é um movimento próprio e autônomo de nossa organização. Nós somos muito próximos e quando necessitamos de uma pesquisa, necessitamos de alguma coisa, são nossos parceiros. ¿Queréis que abramos un turno de preguntas, debates, críticas? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Pues adelante. Y no se atreve nadie a ataco yo. Bueno, yo soy militante de Solidaridad Obrera, ¿no? Y a mí lo que mucho me ha llamado la atención es vuestra relación con conlutas, ¿no? Ya me lo habían comentado que sí que trabajáis con conlutas y eso. ¿Y por qué me llama la atención? Porque mi experiencia con conlutas, cuando he sido secretario internacional de la SOLI, dentro de la Red Internacional de Solidaridad y Lucha, no ha sido muy buena. Estoy hablando del 2018, por ahí, cuando empecé en estos temas, y la postura concreto de CGT, un sindicato aquí en España, que los españoles conocemos de sobra cómo era CGT en aquella época, y de conlutas nos llevó un poco a separarnos de esta red internacional, aunque todavía seguimos en ella. ¿Por qué? Porque en aquel momento, tanto CGT como conlutas querían un poco acaparar, ¿no? Querían Tomar, aparelhar. Sí, como que ser los sindicatos más importantes dentro de la organización y el resto, pues, ir y hacer lo que ellos querían. Entonces sí que me llama mucho la atención, bueno, pues que quizás con lutas en Brasil trabaja de otra manera, pero es a nivel internacional. Y entonces sí que me gustaría que, bueno, habéis dicho que vosotros entráis en conlutas y como es un movimiento, es un sindicato que, bueno, que asambleario y que podéis participar en él, como que entráis y podéis realizar las luchas. Entonces eso sí que me ha llamado mucho la atención y bueno,
lo quería poner de manifiesto y si habéis visto, pues en ese sentido, algo así dentro de Conlutas, que alguna vez ha habido cierta reacción o algo así que es cierto, pues eso, intentar cooptaros, intentar evitar que hicierais ese trabajo de base y cosas por el estilo. A todo tempo, mas... Sé que es una pregunta un poco... Não, sim, não tem problema. Bueno, Bueno, creo que es mas importante eso. a todo tempo, mas em Brasil temos boa parte de sindicalismo, todo sindicalismo ou está à direita ou está muito junto com o PT. E quando o governo está como o governo Lula, os sindicatos não estão fazendo luta, não estão fazendo greves, não huelga, não temos protestas, estão muito parados. Então, a única possibilidade de quem está podendo organizar, fazer lutas, é em CSP com lutas com os partidos muito trotskistas. São várias, a grande maioria das correntes são trotskistas, o PSTU é o maior, com todos os problemas desses trotskistas de querer emparelhar, centralizar tudo em si, dizer eu vou fazer a revolução, que sou melhor que todo mundo, e eu tenho a solução do mundo, do povo, mas é a única possibilidade de conseguirmos um espaço de confluência de nossas lutas. Também porque em Conlutas podemos, não somente os sindicatos de trabalhadores, mas também é um sindicato que podemos ter movimentos de terra, de vivenda, de bairro. Então, é uma possibilidade também de construir uma esquerda mais combativa, um campo de luta um pouco mais à esquerda do PT. E também que era uma luta também de conseguirmos não ficar a reboque de trotskismo, não ficar... servimos de aparelho para eles e conseguimos ter uma atuação própria em Conlutas e uma luta de classes. Então, teremos dentro de Conlutas também, queremos nos diferenciar bastante deles. Es eso. Sí, eles hacen lo que digo, es verdad. Pero primero que es importante que es 2008 y hoy día es una coyuntura completamente diferente. Entonces, en la época nosotros no construimos con ellos. Hoy día es una coyuntura y nosotros empezamos a ver que hay como crecer adentro, que hay como influenciar. Por ejemplo, el movimiento popular, el movimiento por vivienda, la lucha popular, que son organizaciones a veces aún más cerca de nosotros. Hasta los trotskistas de allá no son tantos trotskistas, porque son de las comunidades, entonces viven allá, no son academicistas, no son personas que por cuenta de la lucha ingresaron en el PSTU, en CSP, en verdad, en lucha popular, pero primero la lucha, después ingresaron en un movimiento político. Entonces son personas, y las comunidades normalmente hay mucha democracia, ellos discuten con todo. Entonces es un movimiento mejor que hasta que Conlutas por sí. Y la organización de hoy permite influencia. Si es un delegado de un sindicato, vas a tener el mismo voto que ellos. Es que necesita ganar sindicatos para conseguir influência. Mas é possível também fazer disputa interna. Então, porque aí conseguimos fazer uma disputa interna, porque se há um sindicato, se tem um movimento, se filia com lutas, tem voto. Então, há como fazer a charla, o debate, há como decidir, há como influenciar. Então, por isso, hoje, em nossa análisis, es el mejor espacio para nosotros, considerando vosotros, y que aún tenga alguna fuerza que puede nos emprestar fuerza para nuestros movimientos y nosotros fuerza para ellos. Están a caminar para una revolución también, entendemos, por supuesto, pero tienen eso también, no se quedan
no van a curvarse para gobiernos y jefes y patrones. Entonces, hoy es eso, no somos ellos no somos nosotros, pero nosotros estamos allá. Okay. Yo tengo una pregunta. Habéis dicho que os organizáis como en núcleos regionales. Sí. ¿Y cómo abordáis, porque vosotros mismos lo habéis dicho, el tema de la gente que está en el campo, en entornos rurales, que a lo mejor no tienen cerca algún núcleo al que adherirse? ¿Cómo abordáis esas personas que tienen muchas ganas de militar, pero a lo mejor no, que es tan sencillo, no son suficientes a lo mejor para crear un núcleo nuevo en X región? Usamos a estratégia com locais, por uma pessoa mora em um local muito longe da cidade, está muito isolada. Temos núcleos online em uma região que pode constituir uma luta e um núcleo local. Mas no começo, tendo uma pessoa em uma região isolada do Brasil, essa pessoa participa inicialmente de um núcleo online com pessoas de outros lugares do Brasil, que assim poderem conseguir construir tu próprio núcleo local. Ese es el objetivo. Entonces, cuando está en una persona isolada, en este núcleo online, es un casi núcleo, pero con el objetivo, porque el núcleo tiene otras cosas, con lo esencial, pero un foco con el objetivo de construir un núcleo propio con las condiciones que consideramos mínimas para tal. En su zona, o sea, como con el objetivo de en algún momento construir un núcleo. Bueno, yo se lo quería comentar. Me parece que lo que estáis haciendo es excelente, ¿no? Si he entendido bien, de entrada ya intentáis hacer que sea homogéneo, ¿verdad? Y bueno, a diferencia de lo que está ocurriendo aquí en esta península, que parece que lo único que hacemos es pelearnos unos con otros dentro del contexto anarquista, pues, y aunque parezca que es lógico que sea heterogéneo, yo creo que está en contradicción con lo que es la filosofía anarquista, aunque parezca una contradicción. Entonces yo creo que nos lleváis gran ventaja, sobre todo de cara a lo que se nos viene encima. La posibilidad, bueno, yo creo que estamos ya colapsando como civilización. Entonces vais a tener más posibilidad de supervivencia que el resto. Y no sé, bueno, solamente comentar esa cuestión. Gracias. Luego ya hablaremos de más cosas. Pero yo concuerdo con eso, por supuesto, por eso tenemos esa organización. Y en Brasil es como eso. Los anarquistas se pelean todo el tiempo, los comunistas, los trotskistas se pelean. Este es uno de los motivos de estarnos en CSP juntas, por ejemplo. Porque si nosotros no construimos juntos algo, nosotros vamos a caer solos. Entonces, pero en una organización tenemos que ser homogéneos para conseguir una construcción sólida, aún que estamos a disputar con otras fuerzas. Para que si algún compañero no, porque hoy no lo hemos explicado, normalmente tendemos a explicar la diferencia que habría entre una organización de síntesis y una organización específica, anarquista, pero con unidad estratégica y de acción. Una organización de síntesis sería una organización que recoge a personas que se definen como libertarias, como anarquistas, pero que tienen diferentes desarrollos estratégicos y diferentes tendencias. Esto es un avance con respecto a estar solo, ¿no? Y en tu lucha. Es digamos que permite un nivel mayor de coordinación, de capacidad de acción, pero a su vez, desde nuestra perspectiva, tiene una limitación, que es que en aquellos momentos clave, donde se pone en crisis o se pone en tensión, si estamos o no realmente de acuerdo, tienden a la disgregación. Porque tienen diferencias sobre lo que hay que hacer y sobre cuáles son los objetivos.
Esto, por ejemplo, en el Estado español ahora hay algunas organizaciones de este tipo. Por ejemplo, yo entiendo que alguna organización de este tipo es la Asamblea Anarquista de Sevilla, una asamblea que junta a unos 40 militantes anarquistas. Dentro de esa asamblea hay insurreccionalistas, ocupas, anarquistas culturales, anarcosindicalistas, que tienen un punto de reunión y sacan alguna forma de colaborar en los movimientos que se dan en su ciudad, ¿no? Pero, como toda organización de síntesis, hay momentos en los que se da una discrepancia, entonces ahí se suele utilizar la idea de cada uno por su lado. Por ejemplo, pongo un ejemplo, llega una movilización impulsada por un partido reformista y la asamblea tiene el dilema de estar en la manifestación o en el movimiento que se dé o no estar. Va a haber un sector que tiene una concepción de que no hay que estar en espacios con socialdemócratas, que va a decidir no ir, y otra que sí van a ir. Entonces ahí se van a separar. Yo creo que lo que plantean los compañeros y lo que planteamos nosotros implica un grado más de coherencia o de homogeneidad, como he dicho. Yo no sé si es homogeneidad porque dentro de nuestras organizaciones tenemos disputas, lo que pasa que las disputas se tienen en un punto y luego tomamos un acuerdo y lo cumplimos. No hacemos esto, ¿cómo se llamaba? Principio de adscripción. Sí, o objeción de conciencia en torno a determinados puntos, ¿no? Nuestras organizaciones intentan tener una mayor profundidad en el debate, incluso en debates que no son cómodos y que pueden estar muy lejos. ¿Para qué se va a poner la Asamblea de Sevilla a discutir sobre la cuestión, imagínate, de la revolución, si saben que se van a matar y que se van a separar y que no están de acuerdo? Para ellos es un problema eso, aplazan ese debate, nosotras no. Nosotras lo tenemos porque entendemos que a mayor grado de coherencia interna tengamos, mayor capacidad de acción conjunta tenemos. Y eso implica muchas veces, yo por ejemplo con Pedro, discuto todas las semanas. Pero después de discutir, la línea que se decide la llevamos a cabo los dos. Entonces, ahí quizás sí que rompemos un poco con el sentido libertario, con el sentido común libertario que dice algo así como en el momento que no estamos de acuerdo, cada uno por su lado, nosotros de momento, entiendo, que dura mucho tiempo, preferimos, por el bien de trabajar en conjunto y de construir en conjunto, por lo que nos aporta eso, preferimos perder cierta capacidad individual. O sea, yo a veces tengo que ceder y él entiendo que también, porque para nosotros de momento caminar juntos es más importante. Entonces ahí el compañero utiliza un término que aquí en el Estado español es muy polémico, lo has utilizado antes y yo he dicho, que es partido. El compañero ha hablado de partido anarquista, eso en España no lo sé mucho. Sindicalista, partido sindicalista. Claro, hay una idea de que el partido es sí o sí centralismo democrático, autoritario. Nosotros hablamos de organización porque eleva el nivel de compromiso con colectivo, pero no tiene el componente negativo o histórico que aquí se le da. Pero es un poco lo que Malatesta decía al partido anarquista. Claro, de partisano de una idea, me adhiero a una estrategia concreta. Es una organización, muchos nombres de organización socialista, ¿no? Sí. Yo quería preguntar tres cosas. Una, ¿qué consideráis que aportáis como organización a los espacios amplios en los que participáis? Como cuál es la línea que aporta OSL en un espacio amplio comparado con un espacio amplio en el que no estaría OSL? ¿Cuál es vuestra principal línea, ¿no?, de aportación a esos espacios? Dos, si os marcáis objetivos y cada cuánto, o sea, y de qué tipo. Es decir, de aquí a 3 años queremos conseguir esto y cómo lo vamos a conseguir, ¿no? Porque me parece que a la hora de establecer como una unidad estratégica es fundamental, bueno, y táctica, que a dónde queremos ir de aquí a X tiempo y un poco cómo hacéis eso y si lo hacéis.
Y sobre el tema del síntesis-especificismo que menciona Miguel, estoy de acuerdo contigo, pero sí que hay otro punto en el cual en las organizaciones específicas también puede haber rupturas, ¿no? Lo estabas queriendo decir cuando hablabas con Pedro. Y si tenéis alguna vivencia, sobre todo cuando son situaciones en las que esas rupturas parten mucho la organización, porque si son minorías claras no hay problema, pero cuando hay una división, digamos, por la mitad y son situaciones especialmente sensibles, resulta difícil gestionar esas divisiones. Y si habéis vivido alguna situación de ese tipo, sobre todo que ya tenéis una cierta recorrido, lo digo porque, por ejemplo, hablando con compañeros especificistas de izquierda libertaria en Chile, me comentaban que esas rupturas siempre son dolorosas, pero que de alguna forma intentan protocolizarlo para que sean lo menos destructivas posibles, que me parecía una actitud como de locos, ¿no? En el contexto que vivimos. Ellos, que a una parte de la organización se les fue a lo institucional sin renunciar supuestamente al anarquismo, pues claro, es una ruptura súper dañina, pero ellos intentaron hacerlo como de la forma menos dañina para que si en algún momento volvían a coincidir estratégicamente o tácticamente, bueno, pues que eso no fuese tan doloroso y tan destructivo como suele ser, ¿no? Entonces, que si tenéis alguna experiencia de ese tipo y alguna forma de gestionarlo, ya sé que esta pregunta es compleja, pero bueno, ¿Puede repetir la primera, sí, por favor? La primera, perdón por hablar tan rápido, ¿qué aportáis como SL a los espacios amplios en los que participáis? Como vuestra principal aportación comparado con otras organizaciones. A primeira seria a combatividade, combater o centralismo, mas é necessário muito uma leitura própria de cada categoria, e como nesse poder fazer sindicato, mas teremos a médio prazo ou a longo prazo, médio prazo, voltar a fazer o sindicalismo revolucionário em Brasil, que não é sindicalismo revolucionário, mas não teremos período de tempo, 5, 10 ou 3 anos. Precisamos crescer e conseguir aumentar nossa influência a ponto de que isso seja possível. Pensamos muito que primeiro fazemos as coisas na realidade, precisamos fazer as coisas acontecer. Depois que já está acontecendo, nós precisamos, escrevemos, publicizamos e dizemos, assim como a organização já existia, mas depois nós dizemos a público, fazemos os lançamentos. Segundo a pergunta. Em cada de tempo, em cada período, nós não. A vezes há que hacer tanto tempo queremos isso, mas nós temos uma estratégia de tempo corto, ¿no? E que nós vamos casi todo ano, nós vamos analisá-la, ver o que cumprimos com isso, o que não cumprimos, se está funcionando, se não está funcionando, se temos uma opção melhor. Então, por supuesto, há coisas mais práticas que nós vamos a poner prazo, uma fecha para... Pero as estratégias normalmente não é nada tão cerrado, porque é muito complicado. Então, se há um grande câmbio conjuntural, vamos a rever e tentar acompanhar como está a crescer o que buscamos com esta ou com aquela estratégia para ver se necessitamos ou não reverla. Por exemplo, em campo sindical, em sindicato dos professores, tínhamos com uma proposta fazer comissões de bairro para cada bairro de professores poderem organizar-se. Fazer sindicato que começa de baixo para cima. São objetivos. Federalizar os sindicatos, coisas como essa, que nos diferenciam de outros. Sim. Também temos contra a Chile não definição, principalmente em movimentos de bairros e comunidades, a atuação contra a violência policial. Em Brasil, boa parte da esquerda, dos partidos reformistas, tem medo de que fazer uma crítica contundente à polícia, ao Estado, à violência policial que fazem o racismo. Alguns consideram policiais trabalhadores que têm que ser ganhos.
Nós não reconhecemos polícias como trabalhadores, são inimigos No del son pueblo, obreros. são nossos inimigos, então fazemos muito um trabalho contra as famílias que sofrem com a repressão do Estado, é um trabalho de organização de bairros que futuramente, num plano revolucionário, queremos um trabalho de um momento de autodefesa de los bairros contra a polícia, contra o tráfico de drogas, contra a criminalidade que assombra, mas também contra o Estado. Então, a autodefesa desses espaços é um ponto muito importante para a gente. De nuevo, a primera cuestión. La segunda de ser respondida, la segunda, los pasos. Una cosa que yo creo que es una diferencia nuestra es intentar acercar las decisiones del pueblo. Entonces, nosotros no vamos a tomar las decisiones. Queremos asambleas, queremos de plenos, para entonces hay una comunidad. Esta comunidad, entonces nosotros utilizamos algunas herramientas que utilizamos hasta en nuestra organización, porque es como nos organizamos para tomar decisiones. Las decisiones nadie va a tomar para usted. Tal vez hasta por eso que muchas personas se afastan, porque lo quieren cosas fáciles, que alguien va a decidir por ti y solo hace eso. Y no es como funcionamos. Y cuando estamos en un espacio popular, estamos en una inserción, intentamos hacer algo como eso. Entonces no vamos si un trotskista está intentando burocratizar y tomar las decisiones, nosotros vamos a enfrentarlo. Y la pregunta de CSP es que hoy día CSP nosotros conseguimos, tenemos un espacio adentro para conseguir este tipo de actuación. ¿Verdad? El movimiento popular, el movimiento por vivienda, ya funciona así casi todo, porque se organiza así naturalmente. No hay como un partido en este sentido, no un sentido centralista, llegar y nos va a ser así. Hay movimientos de vivienda que son, por ejemplo, MTST y MST. Son movimientos que pocos toman decisiones, pero lo que nosotros estamos no. Entonces, claro que ni siempre todos quieren tomar las decisiones en una comunidad, por supuesto, pero nosotros intentamos que la comunidad tome sus decisiones, ¿sí? Y la tercera, de ruptura, sí, ya pasamos por eso. Y nunca es fácil, nunca es una cosa sencilla, nunca es, ¿sí? Pero yo creo que una diferencia de trotskismo para nosotros es un poco eso. Se puede optar por estar acá y disputar, pelear para tentar dominar aquella organización. O se puede mirar, no, es diferente. A veces no estamos, nosotros creemos en otra cosa, ellos creen en eso. Entonces, tal vez para todos sea mejor separarnos. Entonces, es un poco lo que dijo de Chile. Entonces, nunca es fácil como terminar una pareja, ¿sí? No es, ¿sí? Y un lado siempre va a quedarse peor que el otro. Pero intentar minimizar eso, evitar que transforme una cosa, una pelea con sangre y así. Entonces, es mejor quedar para hacer. No, y como lo digo, parece una cosa loca, pero tenemos que intentar. Solo de intentar que no va para una cosa, porque vamos a estar en la misma lucha, aunque con tácticas diferentes, con estrategias diferentes, vamos a estar juntos eventualmente. Entonces, intentar no llevar para el personal, eso es muy difícil, lo sé, pero es una cosa que tenemos que intentar. Esto ocurre no solo en rupturas, eso ocurre
dentro de las organizaciones, dentro de los movimientos sociales. Entonces, cuando tienen una diferencia, intentar no llegar para el personal, si es político, es otra cosa. A veces uno puede se quedar un poco más exaltado y intentar no personalizar. Después, disculpa, yo creo que me cedí, pero entonces, tanto en ruptura, hasta para evitar la ruptura, no dejar para el personal, político, sí. Ser claro a diferença política não é personal, não é nada, Sim. são diferenças políticas e temos que ser claro quais são e que são diferentes projetos. Mas eso. Sí, me parece todo eso muy coherente. Las organizaciones muy definidas políticamente corren el riesgo de desarrollar, o sea, de que al final terminen desarrollándose posturas egoístas. Eso no sé, porque es que parece que es contradictorio, porque por un lado yo he alabado la homogeneidad, pero es que nosotros hemos puesto de repente la palabra anarquía a algo que se estaba practicando siempre. De toda la vida ha habido comunidades en las cuales tenían conciencia política, sabían que todas eran lo mismo y no había ninguna diferencia entre ellas, y todo lo contrario. Claro, entonces, que se genere o se junte una población con esa conciencia o no es la clave. La clave es esa, estar juntos. No sé, lo que no entiendo es qué es lo que ocurre ahora mismo. No entiendo cómo la gente no tiene capacidad de ver lo que ocurre a su alrededor. Pero yo creo que no hay una contradicción en esa homogeneidad. Es realmente que desaparezcan todas esas formas de manipulación, ¿no? Para mí hay un aporte muy interesante que hace concretamente la OSL en cuanto la ITA en cuanto a la concepción del anarquismo, y precisamente con Bandera Negra me parece de lo más valioso, y es el análisis histórico en el cual encuadra que el anarquismo, o sea, que podríamos entender históricamente el concepto libertario de, digamos, como estas comunidades y tal, pero que el anarquismo como tal surge a raíz de la Primera Internacional y del movimiento obrero como una corriente política diferenciada que se enfrenta dentro de lo concreto del capitalismo. Entonces, digamos, o sea, para mí ese es el principal problema en cuanto a entender el capitalismo como un sistema totalitario de dominación, donde precisamente si algo nos impide unirnos es que se nos está sistémicamente oprimiendo y dividiendo. Y el anarquismo surge como una respuesta concreta de la clase trabajadora organizada en contra del capitalismo. Y si bien en un primer momento deja atrás muchas otras cuestiones, el anarquismo intenta abordar, yo creo que sin un desarrollo teórico muy profundo y extenso en sus primeros días, que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, digamos una crítica sistémica contra toda clase de opresión. Yo tenía una pregunta. Y un poco en la línea de toda la conversación que hemos tenido hasta ahora, que es que yo creo que como que existe un miedo con el tema de la unidad estratégica y las organizaciones grandes, ¿no? De caer en una burocratización o en que se verticalicen como las decisiones. Y pues creo que habéis mencionado que tenéis como una especie de secretaría política, estratégica, y me gustaría saber un poco cómo funciona como la cuestión de la unidad estratégica en una organización como grande como la vuestra, con muchos núcleos. Não sei se somos uma organização tão grande, mas teremos uma secretaria geral que vai tratar de organizar os debates internos. Teremos que debater a questão de uma reforma trabalhista em Brasil. Teremos que discutir isso em um núcleo, teremos que debater nossa relação com um sindicato ou uma eleição de um sindicato. A Secretaria Geral vai organizar isto.
as decisões estratégicas são feitas nos núcleos. Teremos uma estratégia ampla que de onde vamos partir, mas teremos diferentes formas de tratar com este problema. Então, os núcleos vão ser o principal meio de discussão. Dos núcleos, não sei, São Paulo tem 3 núcleos, da cidade, e os núcleos do interior. Então, todos os núcleos vão dar suas opiniões em um conselho federativo que vai unir as posições. Podemos ter um acordo, não temos um acordo, mas metade da organização esta posição, metade esta. Voltamos e fazemos um debate. Ou é possível tornar uma decisão própria, somente temos uma minoria muito pequena, então a maioria vencer. Então, é federalismo. A essência do federalismo é que o secretariado, a Secretaria-Geral, não se decide nada, se executa. A vezes pode estar errado, se ocorre. Então, os núcleos que se reúnem todos os meses são as unidades federativas que todos participam, cada um qual se reúnem todo mês, e são que decidem todo. Então, por exemplo, há uma manifestação, uma demonstração que tal partido está a chamar, vai ser grande e estão falando de, não sei, a prisão de Lula. Vamos en este o contra la prisión de Lula. Vamos en este o no vamos. Entonces, a veces hay que tomar una decisión rápida, porque llamaron en viernes para una cosa en domingo. Ocurrió cosas parecidas. Entonces, hay secretariado, no, vamos a hacer un texto con base en lo que ya discutimos, porque nosotros tenemos muchas discusiones. Entonces, ya tenemos textos, teorías, líneas de acción, y con base en lo que ya decidimos, creemos que es mejor es eso, vamos así. Entonces, pero se cambió de frente, cambió las cosas, los núcleos, no. Creemos que fue un error, la próxima es diferente, vamos a hacer. ¿Y cómo discutimos eso? Es eso. Ya tenemos acúmulos, tenemos textos que tenemos que actualizar o en un pleno, o todos los núcleos van a discutir. Hay un consejo federativo que un representante va a llevar las posiciones del núcleo y vamos a debatir. Hay un consenso. Bueno, ya resolvido. No hay. O lo que hacemos, vamos a votar, manda para discusión de nuevo porque no hay comprensión, no hay ruido comunicacional. No, vamos, hay secretariado. No, vamos a mandar de vuelta para los núcleos y se decide si quieren votar o si quieren discutir más. Cosas así. Es la diferencia de un centralismo. Las decisiones no son tomadas acá. Las decisiones son tomadas acá. Es decir, sí, o sea, yo creo que es un funcionamiento parecido como a lo que tenemos, a cómo estamos funcionando en Liza un poco, pero sí que es verdad que cada vez más, como que a veces siento que los núcleos se debaten como mucho unas cosas internamente y eso genera como distancias políticas entre los diferentes núcleos y no sé si... puede ocurrir. Entonces, es un caso de hacer un pleno o algo así, de discutir más, para intentar llegar en algo que la organización se pueda seguir. Son procesos que a veces son longos. Sí, entonces, como lo digo, 3 años para todos. Y eso porque ya teníamos 30 años de... Entonces, hay procesos. Entonces, a veces, mejor que decidir y hablar eso o eso. Entonces, es eso. Vamos a continuar discutiendo. No estamos listos para hacer este tipo de acción, porque nosotros no conseguimos ni el mínimo de acuerdo para eso. Sí, bueno, yo quería hacer notar una cosa. Cuando una organización lleva un recorrido, lleva una trayectoria ya histórica, por decir, no solamente hay una homogenización, hay también un depósito, por así decir,
de experiencias, de escritos, como has dicho tú, que nos van a poner en un momento qué hacer ante esta manifestación que se plantea. Esta decisión ya está tomada hace medio año, hace 2 años. Es decir, no hay que volver a plantearse. Por ejemplo, aquí en España hay una diferencia muy notable entre Solidaridad Obrera y CNT. Solidaridad Obrera acumula. Y a través de esa experiencia y esa acumulación no hace falta plantearse si la manifestación de la vivienda hay que ir, o sea, hay que discutir si vamos o no vamos, ¿no? Estamos a favor de las personas que están explotadas por la vivienda. Entonces, vamos. No hay que volver a discutir. Por ejemplo, CNT sí lo discute eternamente, están eternamente discutiendo cualquier cosa. Eso nosotros lo vemos como un hándicap. Entonces, claro, siempre a las organizaciones que tienen que discutir siempre todo, en todo momento, siempre las pillas en bragas, por así decir. Antes tengo que discutirlo, y claro, tengo que discutir si hago tal cosa o no hago tal cosa, resulta que es que nunca estás en nada. Porque cuando has tomado la decisión, ya se ha pasado el evento. Entonces, es importante ir acumulando experiencia, ir acumulando texto, y sobre ese recorrido que ya llevamos, las personas que tenemos como responsables y tal, y bueno, es nuestra línea. Como es nuestra línea, actuamos. Punto. Podemos equivocarnos en cualquier momento, claro, lógicamente. Pero si cada vez tienes que discutir, nunca haces nada. Y al margen de eso, ya Oscar Wilde dijo de que siempre que hay allá donde hay un autoritario, siempre surge un antiautoritario. Es decir, el ser humano, dentro de su forma de ser, es a la vez autoritario y antiautoritario, es jerárquico y antijerárquico. Y nos adaptamos a las dos cosas. Es decir, todos llevamos un fascista dentro y todos llevamos un anarquista dentro. Entonces, claro, ¿cuál es la pelea? Sacar el anarquismo. El problema de todas las organizaciones que los constituimos en cualquier momento histórico, las anarcosindicalistas, las especificistas, las plataformistas, todas tienen la misma intención, el mismo proyecto, más o menos, es decir, llevar las ideas antiautoritarias a la sociedad y hacer de que sean abrazadas por esa sociedad. Y ese es el problema. Lo vemos de una manera y de otra. ¿Cómo conseguirlo? Llevamos mucho tiempo, ¿eh? Es decir, como anarquismo, el anarquismo lleva desde mediados del siglo XIX, pero el anarquismo, por así decir, no como tal, no como sistema político, lleva desde que el ser humano existe sobre la Tierra. Decía Guido, me digo yo, siempre que hay alguien autoritario hay otro que está en contra de la autoridad, porque lo llevamos dentro. Es decir, somos autoritarios y antiautoritarios. El problema es cómo hacer de que la sociedad abrace la forma antiautoritaria. Por recoger algunas de las ideas que han comentado tanto Dani como el compañero, que no conozco tu nombre, y plantear el debate. Yo creo que a veces en el movimiento libertario hay palabras o conceptos que no están muy bien definidos y que pueden significar muchísimas cosas a la vez, ¿no? Para mí el modelo federal no es lo mismo en una organización de masas, como un sindicato, que en una organización de cuadros. Porque el acuerdo previo del que parte, digamos la base mínima, es mucho mayor en una organización política y de cuadros que en una organización de masas, que el acuerdo es casi táctico, ¿no? Bueno, nos reunimos para pelear en lo laboral, organizando la clase trabajadora, pero es un acuerdo que tiene un nivel de ambigüedad grande. A medida que las organizaciones tienen desarrollo histórico y tienen capacidad, porque no siempre es fácil, de asentar bases, va aumentando ese nivel de coherencia interna, de desarrollo interno. ¿Qué pasa? Que esto es una posición personal. Para mí, intentar que una organización de masas tenga un nivel de coherencia interna muy amplio es imposible. Es
revolución. Claro, es la revolución. Eso es un proceso histórico. Eso se da en momentos históricos muy concretos. Por eso yo creo que a veces intentamos hacer las cosas al revés, ¿no? Vamos a hacer una organización con unos principios muy revolucionarios a los que se adhieran grandes masas de la población en un momento que no es revolucionario. Obviamente eso no pasa. La gente se adhiere a proyectos combativos cuando ellos han desarrollado una experiencia que les hace ver que lo reformista no les vale y que tienen que apostar por lo combativo. No vale con que tú le lleves las ideas. Quiero decir, aquí probablemente casi todos seremos militantes o muy activos en los movimientos de lucha y nuestra relación con la política no es la misma que la de mucha otra gente, que se desactiva y se activa dependiendo del ciclo histórico, del ciclo de movilizaciones, de si le afecta a su vida o no. El otro día se planteaba un compañero, ¿cómo puede haber un genocidio y que la gente no esté haciendo nada? Bueno, pues porque han conseguido generar una desvinculación entre lo que pasa en Palestina y lo que pasa aquí. La gente no se siente directamente apelada. Sin embargo, no me acuerdo cuándo fue, pero una de mis primeras experiencias históricas fue la guerra de Irak. Y el movimiento de solidaridad que se generó y el movimiento antimilitarista que se generó fue mucho mayor, porque de alguna manera conseguimos generar ese vínculo entre lo que le pasaba a la gente en Irak y lo que nos pasaba aquí. También porque nuestro gobierno nos metió directamente en la guerra y eso ayuda a sentir un vínculo, ¿no? o a generar una distancia, ¿no? En plan, yo no soy el sionista que está bombardeando. Yo con esto quería preguntar, porque nosotros aquí en el Estado español tenemos un debate. Claro, no hay una fórmula para aplicar qué es el federalismo en organizaciones de cuadros, en organizaciones políticas, ¿no? Entonces, vamos improvisando, yo creo, un poco, tanto dentro de Liza como con Batchak, Embat, EDRA, SESTA, que son las otras organizaciones un poco que están así. De hecho, a mí me gusta mucho esto de que OSL no se llame Federación Socialista Libertaria, sino que se llame Organización Socialista Libertaria. Como que apela un poco más a un nivel mayor de coherencia, ¿no? Y ese debate está un poco en el Estado español. Por ejemplo, tenemos diferencias entre núcleos sobre ¿es mejor que se genere un núcleo de forma espontánea, imagínate, en Andalucía, y hasta que no se desarrolle no lo incluimos? O si vemos que hay gente ahí, nos acercamos proactivamente, les llevamos nuestros textos para ver qué pueden coger, qué pueden asumir. Tenemos diferencias con respecto a eso. Y bueno, vamos probando y vamos mirando otras experiencias. Hemos leído, por ejemplo, la experiencia de la CAP y de OSL. Bueno, yo creo que estamos un poco en ese periodo. Não vemos problema de ter uma questão tática de falar necessitamos de um núcleo em um lugar de Espanha, um estado da Espanha, ou do Brasil. É muito tático e de possibilidade da organização fazer. Por causa, o Brasil é um lugar muito grande, então muitos estados é difícil fazer pensar, falar, queremos estar nesse estado, nesse lugar. Então vem aparecendo em muitos lugares e tem acontecido de forma espontânea. Mas é porque tem acontecido e a gente tem acompanhado. Mas é importante também conseguir ter a leitura de falar. Esse local é muito importante, a gente precisa estar lá. Por exemplo, o norte do Brasil, a Amazônia, o Pará, é um local com muitas indústrias, muita luta pela terra, muita luta indígena, então a gente tem tentando formar um núcleo naquela parte do Brasil. ¿Y enviáis a gente? ¿Qué? ¿Enviáis a gente a vivir allí? No. No. Mira, no es que también, sí, no es como, no sé, esa es una opinión personal porque nunca discutimos. Yo no creo que es como partido trotskista que se va a dar. Tienes que estar acá, porque acá es estratégico. No, pero mira, la estratégico. Tú eres un obrero, un trabajador de esta área. Allá tiene trabajo. ¿Lo consideras? No hay problema, ¿sí? No vamos a obligar a ninguém a hacer nada. Eso es una cosa importante. Y de la misma forma,
no quiero estar en un sindicato y no quiero estar en un movimiento de moradia. También no vamos a obligar, pero también no necesitas estar en una organización. Sí. Y si, por ejemplo, se surge un núcleo espontáneo como hablares y quieres se aproximar, yo creo que una cosa importante, como dice Mateo, hay lugares estratégicos que queremos estar, pero siempre, siempre, siempre respeten los procesos, cumplan lo que decidieron. O para ingresar a la organización una persona hay que hacer esta formación, este proceso de ingreso. Y con núcleos enteros, nosotros hacemos algo similar a eso. Nosotros tenemos niveles de proximidad, que te vas aproximando hasta que tienes acuerdos suficientes y condiciones de cumplir con todas las obligaciones, porque es eso, es como ser un militante, ser un núcleo es casi el mismo. Hay obligaciones y el voto. Entonces, el núcleo también tiene que querer eso, porque a veces lo quiere, a veces no hay condiciones. Pero es importante para tener esta unidad que respeten sus procesos, lo que decidieron previamente. No, es muy estratégico, aquí queremos a 3 personas queriendo entrar, vamos a dejar entrar ahora. Respeto. ¿Sí? Pero ya están mucho con nosotros, ya creen todo. Entonces, ok, vamos a poner, pero siempre con mucha cautela. ¿Sí? Y un poco de lo que estamos a hablar, homogeneidad y la federación diferente. No es la homogeneidad en sí, es como vamos a lidar con las diferencias. Esta es una cuestión. Y a veces las diferencias son muy grandes para quedarnos unidos. Se ocurre. Pero tenemos que tener sistemas para conseguir lidar con eso de una manera que no se quede personal, es política, vamos a discutir. Nosotros tenemos los principios básicos que no se pueden ser violados, ¿sí? No se pueden, algunas cosas no se pueden descumplir, otras cosas siempre pueden cambiar, porque las cosas cambian, coyuntura cambia. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa importante, que el acúmulo, que es importante. Entonces, tenemos algunas cosas deben ser rediscutidas, pero no hay espacio para rediscutir todo el tiempo. Si hace eso, no hay cómo estar en la populación. Se va a quedarse solo dentro de su organización. Y se pierde el propósito de nuevo. Claro. Son las 8, hemos empezado a las 6:15, si alguien tiene una pregunta más, le damos espacio y si no, no vamos a tomar algo. ¿Tenéis alguna relación con las organizaciones especialistas a nivel de país? Nosotros estamos trabajando, o sea, Liza tiene 2 núcleos, Granada y Madrid. Esto es así que es una cosa rara, ¿no? porque en Granada surgió un grupo de gente lo suficientemente grande como para generar un núcleo nuevo, pero no querían partir de cero, y como tenían un gran acuerdo con las cosas que nosotros habíamos publicado y debatido, se adscribieron directamente a Liza. Por otro lado, yo hago una diferencia entre lo que podríamos llamar el plataformismo y el especificismo, y por otro lado el anarquismo social o organizado, ¿no? En Zaragoza, en Valencia, en Alicante, en Sevilla, yo conozco procesos de anarquismo organizado y social, es decir, gente que tiene un mínimo nivel de acuerdo y que quiere tener capacidad de ayudar en sus comunidades, en sus luchas y demás. Y luego, por otro lado, que para mí es un nivel más de coherencia estratégica o de unidad, hay un núcleo en Galicia que se llama Sexta, hay 2 núcleos en Cataluña, en BAT y BATSAC. BATSAC es una organización más de corte juvenil. Hay un grupo en Alicante que se llama EDRA y estamos en Liza, en Granada y Madrid.
ese grupo que tenemos más proximidad, tenemos un nivel de coordinación ya asegurado a través de unos mínimos acuerdos y colaboramos en el periódico Regeneración Libertaria y sacamos comunicados conjuntos, hacemos campañas conjuntas y demás. Nos coordinamos para pensar en conjunto cómo intervenimos en el movimiento de vivienda, cómo estamos en la cuestión laboral, pero nosotras defendemos que una coordinación no es suficiente para la estrategia que planteamos, que necesitamos un nivel mayor de coherencia. Entonces nosotros estamos peleando porque y se está consiguiendo, porque hay unos espacios de debate que nos permitan caminar hacia esa coherencia estratégica e intentaremos desarrollarlos en la medida, en lo máximo que podamos. Que eso se convierte en un concepto más federal, con bastante libertad en los núcleos, pues bueno, es un avance con respecto a la coordinación. Nuestro objetivo es ir hacia una unidad estratégica y de acción lo mayor posible. Y luego hemos empezado a explorar, porque no queríamos construir la casa por el tejado, no queríamos meternos en el nivel internacional sin estar asentados en el Estado español, sobre todo porque si vamos a debatir con compañeros de Alemania, Australia, Brasil, Uruguay, Argentina, consideramos que no es lo suyo ser un núcleo de una ciudad, sino decir, somos tal del Estado español o de la península ibérica, ¿no? Que sería incluso más interesante. Pero sí que hemos empezado en relaciones con estos dos espacios, un espacio más, digamos, europeo y otro espacio más internacional, pero de momento es solo un acercamiento para conocer cuáles son sus posiciones, identificar con quiénes tenemos más acuerdos, con quiénes tenemos más discrepancias, formarnos con los textos que ellos publican, debatir con los textos que ellos publican, ¿no? Por ejemplo, nosotros, la producción que hace OSL nos ha venido muy bien porque nos ha dado una base para discutir, pero no tenemos un acuerdo del 100% con OSL, como es normal, y en su día estaría genial avanzar hacia el máximo posible, porque nosotros, al menos en LIZA, consideramos que la lucha de la clase trabajadora tiene que ser internacionalista y que no se puede hacer la revolución en un solo país que está condenada al fracaso. Yo lo último que quería preguntaros, por si se os ocurre algo, a lo mejor es una reflexión que solo me interesa a mí, y si es así me decís no me interesa. Estamos leyendo un libro de un historiador que analiza la revolución en España en el 37, en concreto en Cataluña, y habla de una organización que a lo mejor aquí los compañeros conocen, que se llama Los Amigos de Durruti, que es una organización revolucionaria que plantea una crítica al Frente Popular de Unidad Antifascista, y su propuesta es caminar hacia la revolución. O sea, que lo único que es realmente antifascista es la revolución, no la democracia burguesa. Pero ahí hay una cosa interesante, que es, empezaron a formarse muy tarde, salen en el 30 y a finales del 36, entonces cuando les pilla el proceso revolucionario muy tarde, es la cuestión de la relación entre el número de población y organización de cuadros. O sea, porque a veces pensamos que una organización de cuadros de 40 personas puede hacer algo, y es muy difícil con 40 personas. Yo estaba pensando, el Estado español tiene en torno ya casi a los 50 millones de habitantes, pero es que Sao Paulo tiene 22 millones de habitantes y es una ciudad con su... Quiero decir que a mí me perturba cómo podemos tener unidad de acción pero no ser cuatro. Esa relación es la que para mí es compleja, aunque imagino que en momento de crisis, incluso de guerra civil o de procesos revolucionarios, más gente se radicalizará y será más fácil integrarlas en nuestros organizaciones. Anarquistas de debajo de la tierra. Yo es lo que creo. Sí. Es como pensar que en el 17, en el 16 no había revolucionarios y en el 17 sí, ¿no? Como que los procesos de lucha de clases aceleran el tiempo y la gente toma conciencia muy rápido, pero tenemos que tener mecanismos para integrarlos y pensar en ellos. Hay una teoría que dice que parte de la degeneración del partido bolchevique tiene que ver con que la misma estructura la utilizaron como partido de cuadros que como partido de masas.
y que obviamente no funciona igual, ¿no? Tú no puedes tener un comité central de 20 personas siendo 1000 que siendo 10.000, porque entonces es mucho menos democrático. Entonces, eso es una cosa que a lo mejor pensarlo ahora es muy loco y solo me interesa a mí, pero bueno, que tiene que... Para mí es un problemón político que hay que pensar. Lo que es loco es pensar que si la clase obrera no tiene capacidad para pasar más allá del sindicalismo reformista, como decía el señor Vladimir, que vaya a venir alguien de la burguesía a ayudarla en su liberación, porque a eso te llega. Es decir, si el capital, en la sociedad solo hay dos clases, proletariado, burguesía, dependiendo de su relación con los medios de producción, y la clase obrera no es capaz de hacer su propia organización, tiene que venir alguien de fuera. ¿De quién viene? Bueno, es una simplificación también de la propuesta leninista que no es tan fácil, no es tan obvia, ¿no? Como de fracciones de clase. Si os parece interesante la tomamos, si no os parece interesante. Yo creo que es interesante, pero yo creo que no hay una respuesta correcta para eso. Pero, por ejemplo, esto tiene a ver un poco con esta estrategia de Tempo Street. Claro que un partido de cuadros, con 1000 personas que hoy vas a mudar toda la sociedad brasileña. No, por eso tenemos espacios como CSP con lutas y luta popular, que hay más personas que caminhan para allá. Entonces, la lucha se va a construir en estos espacios. Sí. Y entonces nosotros tenemos que tener gente suficiente para estar en estos espacios y hacer una fuerza para lo que nos creemos. Entonces, nosotros creemos que tenemos que acercar el proceso decisorio de la comunidad que habita, que vive allá, ¿sí? Entonces, esta población está caminando, estamos llevándolos para un proceso más revolucionario. Este es el objetivo. Estamos en un sindicato. Entonces, lo importante es que estemos en los espacios de la población. Entonces, ¿cuántos? No lo sé. Sí, pero hay una organización como CSP con Lutas, que no son todos anarquistas, pero hay como caminarmos juntos. Ya es un espacio para eso. Entonces, no vamos a hacer todos en CSP con Lutas. Pero comprende lo que quiero decir. Nosotros tenemos que construir luchas con todos, con la población, y nosotros tampoco tenemos todas las respuestas. Muchas cosas nosotros vamos a construir conjuntamente con ellos. Nosotros tuvimos, voy a contar una historia, que es un ejemplo. Nosotros tuvimos es una victoria y una ocupación, una favela, que estaban a sacarlos de allá, y nosotros, pero era un terreno del gobierno federal de Lula, y el gobierno estadual, que es extrema derecha, el gobierno Lula cedió el terreno para el gobierno estadual, y el gobierno estadual se pone a la policía para pegarlos y sacarlos de allá. Nosotros estamos construyendo esta favela con la población, y nosotros, por ser anarquistas, vamos a presionar a Lula. ¿Cómo así? ¿Sí? Y con aquella población nosotros construimos la lucha que presionó Lula a hacer algo con aquella población. Entonces se prometió, no cumplirá, pero se prometió pagar, dar plata por las casas de aquella población para poder comprar otras. Una victoria sería ellos permanecerem allá. Pero ahora no pagaron y están de nuevo con la policía pegándolos. Entonces, pero es una lucha que fue buena. Es favela de Moinho. Y nosotros solos no íbamos a conseguir. Nosotros solos no íbamos ni presionar el gobierno. Entonces, la población
hizo presión, llamó políticos que se sintieron presionados a hacer algo, una gran movilización por ellos, volvió a tener problemas, pero hasta que un punto fue una victoria. Entonces, es eso, sí, y con 2, 3, 4, 5 militantes nuestros ya. Acho que algumas coisas. Primeiro é preciso pensar que queremos crescer e queremos ser grandes. Algumas estratégias e pensamentos são muito difíceis de crescer, ou quando crescemos é difícil de adaptar. Então é preciso uma estratégia que pense em múltiplos espaços, que vamos ter múltiplos espaços, uma militância que pode ter pessoas mais ou menos comprometidas. Então é preciso pensar que quanto mais pessoas, mais variáveis. Então é preciso pensar grande também, que seja pela possibilidade. Crescemos de número e já vemos um pouco dessa mudança, muito da lógica, uma lógica de coletivos, de pouca organização, de cada um para si, para uma lógica de organização que pense ao nível grande, que, não sei, conheço um companheiro em outro lugar do Brasil e primeira vez que a vejo, já vê, nós somos a mesma coisa porque pensamos igual, temos muita coisa igual, muita coisa parecida e é a primeira vez que eu vejo, então esta consciência conjunta de crescer. A segunda coisa é ser muito realista de nossa possibilidade. É muito difícil falar que vamos fazer a revolução ou falar que nós somos muito grandes, que não somos. Temos uma possibilidade muito realista na possibilidade de ações que podemos fazer. Por exemplo, no Brasil, muitos grupos stalinistas criam youtubers na internet assim, e trazem muitos jovens. O partido stalinista não teve condição de trazer todos os jovens para dentro dessa organização. Eles tiveram um racha muito grande só com os jovens. Então é necessário que a organização tenha uma estrutura capaz de trazer essas pessoas e também de dar formação, de colocar essas pessoas num trabalho social. Então é isso. Precisa ser uma organização grande que possa atrair mais pessoas. Então uma organização pequena vai conseguir atrair um número menor de pessoas, porque uma organização pequena que vai querer ter muitos membros de uma vez vai ter uma mudança muito grande. Então é ser realista na possibilidade. E sempre acordar-se que todo leva tempo. É difícil e nós nos frustramos muito, pero es una verdad. Entonces, nosotros, por lo menos allá, siempre hablamos que nosotros no vamos a ver la revolución. Tal vez mi hijo, nosotros a veces hablamos eso, pero puede acontecer, puede. Pero la verdad es, tenemos que tener paciencia, calma, una construcción sólida. Tiene un tiempo para eso. Y es frustrante, no sé. Yo pasé por eso, yo paso por eso. Pero cuando hacemos las cosas con solidez, con tiempo, el crecimiento cualitativo es muy, muy, muy mejor. Y es verdad, porque pasé por los dos. Y cuando un crecimiento solo cuantitativo, sin cualidad, parece que no hay crecimiento. Claro. Pero un crecimiento aunque más pequeño, pero con cualidad, el resultado es aún más grande. Es una cosa muy buena de sentir, aunque siempre queremos más. Si no, no seríamos revolucionarios, ¿sí? Siempre queremos más. Pero es muy bueno cuando se ve un gran salto. Y a veces es número, necesitamos número, pero necesitamos números con calidad. Entonces, necesitamos tiempo, recursos que vienen con cantidad. Entonces, es eso. Como os digo, nosotros es una construcción que toma mucho tiempo. Es bueno que estén empezando ya de un punto que, considerando acúmulos que nosotros construimos,
yo creo que es un punto que nosotros también tenemos que aprovechar de otras experiencias para no hacer lo mismo todo de nuevo, ¿sí? Pues nada, agradecerle a los compañeros la visita y su disponibilidad para charlar con nosotros, ha sido muy enriquecedor, a todos por venir y nada, darles un aplauso y nosotros.